Buenos días, bendecido domingo para todos ustedes y sus familias. Durante nuestra vida todos enfrentamos una serie de problemas de todo tipo, de salud, familiares, económicos, de muchos tipos, ¿no? En el trabajo, en la casa, en la escuela. Y es común que la gente cuando tiene un problema recurra a Dios, ¿verdad? A veces, si no está en problemas, ni se acuerda, ¿verdad? Y menos cuando está en una situación cómoda. Pero cuando está en problemas, recurre a Dios, muchas veces de una manera desesperada, y clama a Dios, pero a veces no tan solo clama, sino reclama, exigiendo una respuesta inmediata y a la medida de su gusto, sus necesidades, sus preferencias. La respuesta de Dios muchas veces es silencio. Y es silencio porque Él tiene sus plazos y sus tiempos. Pero otras veces la respuesta puede ser no. Como también en otras veces Dios en su misericordia y en su gracia nos da una respuesta positiva. Pero sí tenemos que partir de que Dios en su soberanía puede decir no. Ese es el título del tema de hoy. Se llama Cuando Dios dice no. Oremos. Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, amado Padre, clamamos hoy a ti para que escuches nuestra oración. Que tengas piedad, misericordia y gracia para todos y cada uno de nosotros en nuestras aflicciones, en nuestras necesidades, en nuestros problemas. Sabemos, Señor, que tú eres soberano y que tus decisiones van más allá de mis deseos, de mi voluntad, de mis necesidades. Tú tienes un plan perfecto. Tú eres un Dios de orden, eres un Dios que tiene tiempos muy definidos y te pedimos, Señor, que en tus tiempos y conforme a tu voluntad nos hagas conocer tu voluntad para poder, Señor, seguir trabajando, Señor, en tu obra. Así sea, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Miren, vamos a ver el día de hoy uno de los personajes, pues junto con Jesús, ¿verdad?, más mencionados en la Biblia, y es un personaje que incluso el mismo Jesús le da un estatus bastante considerable. Él mismo se llama Hijo de David. Habla que cuando regrese en su reino, David va a reinar, ¿verdad?, la casa de David, y David como tal. Dios dice la palabra que es alguien vivió conforme al corazón de Dios, a pesar de que David, como tú, como yo, tuvo gran cantidad de pecados, gran cantidad de debilidades, gran cantidad de errores, ¿verdad? Pero que aún siendo alguien que era conforme al corazón de Dios, tuvo consecuencias espirituales y de carácter materiales. ¿Por qué decimos que, o por qué dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios? Miren, David desde muy pequeño, que cuidaba ovejas, se habla, él dice en sus salmos y demás, que él alababa constantemente a Dios. Él se pasaba el tiempo alabando, bendiciendo, glorificando, estudiando la palabra. Él era alguien muy apegado a la palabra y constantemente, como dice la palabra, dice: día y noche pensarás en estas palabras. Y David era una de esas gentes, y en muchos de sus salmos y en varias partes de la Biblia donde aparece, él muchas veces está en grandes y muy serios problemas, algunos de los cuales vamos a mencionar ahorita. Y a pesar de eso, él siempre está clamando a Dios, glorificando a Dios, dando gracias a Dios. Obvio, también pidiendo que lo salve, que lo ayude, que lo rescate, que lo escuche, que lo atienda, pero al final de cuentas siempre aceptando su voluntad, aun cuando esta voluntad, y lo vamos a ver en este tema, muchas veces la voluntad fue duramente en contra de él. La voluntad de Dios fue duramente en contra de él. Entonces, vamos a ver cómo David, esa escena clásica donde David está en el techo y voltea hacia uno de las casas aledañas, y está una mujer muy bella, Betsabé, esposa de uno de sus soldados,
y la ve bañándose y dice, la deseó. Todos sabemos, le manda a hablar, tiene relaciones con ella, se embaraza la mujer de David cuando el esposo andaba fuera de la ciudad en guerra defendiendo las luchas del reino que David encabezaba, y David hace una serie de cosas que después tiene una serie de grandes consecuencias. Entonces David fue tentado como lo somos tú y yo y como lo es todo el mundo, pero ser tentado no es pecado. La tentación está siempre a la puerta y está en todo lugar y en todo momento. Lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, está siempre a la puerta. Entonces, ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a esa tentación. Satanás, el enemigo y este mundo buscarán todas las formas posibles para tentarnos a través de diferentes formas, de muy diferentes formas. Lamentablemente, para David, permitió que la tentación lo atrapara y su corazón se ensució con toda clase de pensamientos impuros. Vamos a la palabra para ver qué es lo que pasa con David en 2 de Samuel, el capítulo 12, lo vamos a leer completo, el capítulo 12, ¿sí? Y aquí David ya había tenido a la mujer de Urías, él ya se había dado cuenta que estaba embarazada, había mandado traer a Urías, el esposo de Betsabé, para decir, bueno, pues la mujer está embarazada, mando traer al marido, que tenga relaciones con ella como era normal, era su esposo, y pues cargarle el chiquillo, ¿verdad? O sea, decir, es tuyo y felicidades, hasta tu compadre soy, ¿verdad? Pero Urías, una persona también muy extraordinaria, niega ir a su casa a tener relaciones con su esposa y a descansar, duerme afuera del palacio en el suelo. Cuando David le pregunta por qué, y él le contesta, no es posible que mientras mis soldados están allá en malas condiciones, en guerra, en peligro, en el suelo, a campo abierto, pues yo venga acá a disfrutar con mi esposa. Dice, no. Entonces David lo vuelve a hablar, le da de tomar, dice, a ver si ya medio tomadito, le dan ganas de ir con la esposa, que además debió ser una mujer muy bella para que a David, que tenía a todas las mujeres del mundo, le gustara, tenía que ser muy bella, y nuevamente el esposo decide no ir. Entonces cuando ve que no va a poder hacer que Urías tenga relaciones con la mujer para ahora sí que indilgarle el producto de la relación que había tenido David con Betsabé, lo que hace es que para cubrir un primer pecado como fue el adulterio, él trama algo todavía peor. Cubre un pecado malo, muy malo, con otro igual de malo. Manda a Urías con una carta donde da instrucciones al general de que lo mande al frente de los guerreros al sitio más peligroso para que lo mate el enemigo, y si cuando esté en el sitio más peligroso, abandónenlo. De manera cobarde y tristemente le da a él la carta para que se la entregue al general, su propia sentencia de muerte. Él lleva la carta a su general sin saber que ahí estaban ordenando que lo mataran. O sea, esa perversidad de tratar de cubrir un pecado con otro, que normalmente se hacía, un pecado lleva a otro y a otro y a otro, y al rato se vuelve una cadena interminable que no sabemos dónde empezó y en un momento dado ni dónde va a terminar. Entonces, efectivamente, el general cumple la orden, matan a Urías y se ve librado ya de cualquier problema. ¿Por qué? Porque ya la persona, la esposa, podía decir que era del esposo el hijo. ¿Y quién podía decir que no? El único que podía saberlo era Urías. Pero ya sin faltando Urías, lo lógico era que pues, el hijo fuera de él. Y aquí, de manera todavía muy perversa de parte de David, ¿sí? Tratando de aparecerse como el bueno, ¿sí? Va y rescata a la esposa viuda de su soldado y se casa con ella para decir, miren cómo soy bueno, ¿eh? Mi soldado dejó viuda y yo voy a asumir su manutención y voy a aceptar a su hijo como mío.
Así todavía el pecado no tan solo lo ocultó, sino que ahora estaba ensalzándose en él. Entonces, una vez que sucede esto, llega Natán y sucede lo siguiente. Dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículo de 1 al 6. Jehová, Dios, nuestro Señor, envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y creado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo en su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. No se da cuenta David que de manera muy sutil, pero directa, el profeta Natán le está relatando lo que él había hecho, ¿verdad? Y esa costumbre de la naturaleza humana de que cuando alguien estamos en pecado, siempre buscamos a alguien que esté peor, así como que para vernos menos mal, ¿verdad? Dice por aquí en nuestra región, en el país, que nunca falta un roto para un descosido, ¿verdad? Entonces buscamos quien ande peor, ¿sí? Un alcohólico siempre encuentra: no, mi compadre anda peor, no, mi amigo anda peor. O sea, así como que yo no estoy tan mal, o sea, mal aquel. O sea, de alguna manera tratamos de cubrir nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras incapacidades, señalando a alguien peor. Pero esto no quita de ninguna manera el pecado, la falta o la incapacidad. Entonces, lo primero que sucede con David es 1, la tentación; 2, la debilidad; 3, empieza a degradarse interiormente. ¿Por qué? Porque tiene malos pensamientos, peca fornicando, peca trayendo con mentiras al esposo, peca tratando de engañar al esposo, peca mandando o matarlo, y luego peca tratando de hacerse parecer el bueno, aceptando a la esposa del que había matado. Entonces él se degrada moralmente. Las decisiones equivocadas, las oportunidades desaprovechadas, relaciones fracasadas, entre otras muchas cosas en nuestras vidas, tienen un gran costo. Pero el que produce el pecado es peor que ninguna de ellas, ¿verdad? David trata en principio de escapar de las consecuencias, pero vamos a ver cómo en su momento nuestro Señor lo confronta, ¿verdad? Y viene a hacerlo pagar. Entonces, dice él que vino alguien de camino. ¿Qué quiere decir? Alguien que no estaba con él. Él no era alguien malo, ¿no? Sino que se viene alguien de camino, alguien de pasada, un pensamiento, una tentación, una oferta tentadora, una provocación, alguien de camino que iba de pasada, ¿verdad? Dice, y le ofrece, si tenía ganas de tener relaciones, pues tenía esposas. Tuvo cantidad enorme de esposas y de concubinas. ¿Por qué ir con aquel que tenía una sola y que además le servía? ¿Verdad? Entonces dice, fue por aquella cordera y la tuvo. Incluso, si se fijan, él trata a la cordera, el profeta, como si fuera un hijo, una mascota. En aquellos entonces, los pobres, en Israel, los perros y los gatos no existían como mascotas domésticas, adoptaban corderitas, ¿verdad? O corderitos, y los trataban, ahí dormían con ellos y demás, era algo común. Entonces, dice, le mata algo muy preciado. Entonces, ese pasajero, ese que vino de camino, es
ese que pasa por tu mente, ese que pasa por mi mente, pero de repente si lo atendemos, vamos a tener que alimentarlo. Entonces él dice, vive Jehová, que es digno de muerte aquel, y va a pagar 4 veces lo que deshizo. Entonces él, David, conocía la ley. Sí, la ley Levítico, Deuteronomio marcaba que quien robaba debía que pagar, no tan solo pedir perdón, sino resarcir el daño, y de manera multiplicada, 4 o 5 veces. En el caso de las corderas eran 4 veces, porque no tuvo misericordia. Pero luego Natán lo confronta en 2 Samuel 12, 7, 12, y le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, tú eres el que hizo eso. Tú eres el que, como has dicho, debe pagar 4 veces. Debe morir. Debe morir, porque incluso habrá que recordar que en Israel el adulterio se castigaba con la muerte, y no nada más con la mujer. Se apedreaba hasta morir a los adúlteros. Entonces era pena incluso de muerte. Entonces él dijo, merece la muerte. Dice, merece la muerte y debe pagar sin misericordia. Pero Natán le dice, bueno, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habrían añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de Israel y a todo sol. Aquí, hermanos, la respuesta del profeta de parte de Dios es durísima. Durísima, ¿verdad? Y él habla de que de ahí en adelante la espada la casa de David va a estar siempre en problemas, y problemas muy serios. Habrá que recordar, ¿sí? Que uno de los hijos, de los muchos hijos que tuvo David, esta mujer, Betsabé, era la 8ª esposa, y tenía decenas de concubinas, ¿verdad? Y cientos de hijos. Entonces, Amón, que era uno de los hijos de David, el más grande incluso, que era incluso por costumbre el que de manera natural iba a ser el heredero del trono, ¿verdad? Se enamoró de una media hermana, ¿sí? Y la violó. La violó y luego la rechazó, la humilló y la tiró. El hermano de esa muchacha, que también era medio hermano, ¿verdad? Le puso una trampa e hizo que lo mataran. Entonces ahí empieza, ¿verdad? Un hermano violando a otra hermana, el otro hermano matando a la otra hermana, y luego ese mismo hermano que mató a la hermana trata de me refiero a Absalón, trata de quedarse con el reino del mismo David y trata de matarlo. O sea, de ahí en adelante la familia de David fue una familia muy problemática, ¿no? Donde se mataban, donde se violaban, donde padres contra hijos, hermanos contra hermanos. O sea, fue terrible, fue terrible. Y desde aquí está advertido. Incluso este individuo terminó cuando hace salir a David corriendo de la ciudad, se rebela contra él para romper definitivamente y ahora sí que declararse la guerra a muerte.
uno de sus consejeros le dice, ¿sabes qué? Viola a las mujeres de tu padre para que este sea un rompimiento total, ¿sí? Y lo avergüences. Entonces, lo que él le dice, lo que tú hiciste en privado, pasará en público, ¿verdad? Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. ¿Y quién más prójimo que el hijo? El hijo mayor, además, el que iba a ser heredero. Entonces, este señor Absalón va y en público viola a todas las concubinas, a todas. Y se habla, dicen por ahí, eso me parecería, esto es más anecdótico que otra cosa, que sobre el mismo techo que vio David a Betsabé, y de ahí pecó, en ese mismo techo Absalón violó a las mujeres del propio David, a las concubinas básicamente. Entonces, esas consecuencias el Señor se las advierte. Habrá espada en tu casa y lo que hiciste en privado, que sea tomar una mujer no es tuya, yo lo haré en público con tus mujeres y por tu prójimo, el propio hijo. El Señor, cuando es severo en sus juicios, es severo en sus juicios, muy severo. No perdona, no perdona cuando Él dice, ¿se acabó? Sí, se acabó. Entonces, vamos a 2 de Samuel 12, 13 al 19. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, le perdona la vida, no vas a morir. Mas, en cuanto a este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a la casa. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? Que el hijo que había tenido, que Betsabé estaba concibiendo, producto de esa relación adúltera, iba a morir. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente el niño. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. El 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Aquí vemos a un David que después de que había tratado de evadir su pecado y luego, confrontado por Natán, él mismo da una sentencia y Natán le da a conocer la voluntad del Señor, ¿verdad? Y le dice que el producto va a morir, ¿verdad? Y que va a pasar la espada y que van a violar a sus esposas. Dice David, bueno, pues ahora sí que ya no hay para atrás, ya lo hice, ¿verdad? Y sabiendo que Dios es soberano en sus decisiones, ¿verdad? Dice, aún así me voy a humillar, voy a rogar, y se va en ayuno y se va a orar durante días enteros, noches enteras, pidiendo misericordia y gracia a Dios. Pero Dios, como decía el título de esta prédica, Dios dice no, ¿verdad? Dios puede decir que no, ¿verdad? Entonces, en este caso, David dice, no, esta consecuencia está firme y el niño va a morir. Y uno podrá preguntarse, ¿pero el niño qué culpa tiene? No. Aquí la situación es que el niño era un niño inocente. El Señor seguramente tuvo piedad en que el niño no sufriera. 1, 2, lo llevó inmediatamente a su gloria, sin pasar calores, hambres, fríos, dolores, traiciones, asesinatos, violaciones, robos, mentiras. Le ahorró un buen de problemas, lo lleva a su gloria y hace sufrir a los verdaderamente pecadores. En este caso, a Betsabé y a David, que habían pecados, porque se sentían culpables de la muerte de ese inocente. El otro niño inocente no sufrió e inmediatamente pasó a la gloria. Se ahorró todo este
este camino de lágrimas y de sufrimiento y de mentiras y de horror que de repente pasan o pasamos muchos de nosotros. Entonces el niño de nada a la gloria, ¿verdad? Él se ahorró un rato de sufrimiento. Entonces David se da cuenta que Dios sí había escuchado sus oraciones, pero la respuesta es no. Va a morir y muere. David, una vez que le dicen en ese último versículo, él pregunta, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. ¿Qué sucede? En 2 Samuel 12, 20, 24. David se levanta de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que he muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él. O sea, yo David voy al niño cuando muera, ¿verdad? Mas él no volverá a mí porque él ya estaba muerto. Y consoló a David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Ya la de Salomón ya es otra historia. Entonces, esta parte es muy patética, ¿no? Porque uno dice, bueno, caray, qué grueso que el niño se haya muerto por culpa del pecado de ellos. Pero David hace lo que corresponde. Cuando tú y yo estamos en un problema fuerte, en una carencia de enfermedades, de cualquier cosa, hincarse, arrodillarse, ayunar, buscando la misericordia. Pero Dios en su soberanía dijo no. Una vez que ya está consumado el hecho, David se levanta, se baña, va y come, y bueno, Señor, te adoro. Tú eres sabio, tú sabes por qué, tú eres grande, es tu voluntad y yo la respeto, te adoro, te alabo, te bendigo, ¿verdad? Hace lo correcto. Primero va y suplica. Cuando no puedes, Señor, tú eres el rey, tú decides. Tú sabes por qué. Y no sucede lo que muchas veces sucede en nosotros, que no nos da respuesta, o la respuesta se tarda y andamos como locos y reclamando y diciendo por qué y hasta cuándo, y te he pedido y no me escuchas, y ya te dije, y yo me porto bien, y yo ayuno, y yo doy limosna, y yo voy a la iglesia, y yo, espérate, pues así como que me debes, Señor. No, el Señor no te debe ni a ti ni a mí. El Señor tiene su voluntad, ¿verdad? Y se va a cumplir, te guste o no te guste, estés o no estés de acuerdo, te parezca justo o te parezca injusto. Aquí lo único que nos queda es pedir misericordia y en su momento aceptar su voluntad y agradecer que a pesar de que hemos sido como hemos sido o que somos como somos, el Señor nos mantiene vivos, nos mantiene con muchas bendiciones, ¿verdad? Aunque a veces no nos dé lo que pidamos, porque también el Señor sabe decir que no. Y ahí sí no hay manera de convencerlo. ¿Verdad? Entonces, como les digo, la primera parte del pecado es que el ser humano empieza a degradarse, como lo hizo David, mintiendo, engañando, matando. Se fue de mal en peor. Enseguida, desde un principio les aseguro, desde que David ve a Betsabé ahí bañándose, que peca de vista y en desear, ¿verdad? Desde ese momento, él, ¿verdad?, que empieza a imaginar, dice después el Señor, dice, si la deseas con tu mente, ya pecaste. Entonces, desde ahí él empieza a intranquilizarse. ¿Cómo le haré? Y si le digo, y si le mando, yo soy el rey, y luego la convenzo, y empieza a perder y si me descubren, no, el esposo no está aquí, y luego ya se embarazó, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? Voy a mandar traer a aquel, no se dejó, lo voy a mandar matar, y todo un conflicto. Cuando un pecado
trae otro pecado y otro pecado, no tan solo el alma se empieza a degradar, sino la mente y nuestro espíritu se empieza a intranquilizar por querer ocultar nuestro pecado. ¿Sí? Haremos casi cualquier cosa y lo que no sabemos que tarde o temprano se verá la luz. Y si no lo descubren los hombres, ante nuestro Señor no hay secreto. A Él no podemos ocultarle nada. No se dieron cuenta los hombres, no, pero Dios sí. Entonces vas a pagar aquí o allá y va a haber consecuencias. Entonces podemos entrar en intrigas y lo que tú quieras, pero el costo del pecado produce muerte, empezando por la muerte espiritual y la pérdida de paz y de gozo, por andarse escondiendo, por andar mintiendo, por andar aparentando, por andar encubriendo, por andar buscando tapar, como hacen los gatos, ¿verdad? Que van y hacen un pozo, hacen popó y luego la tapan. Pero la popó ahí está, ¿verdad? Así esté tapada. Nuestro pecado, aunque nadie sepa que está ahí, aunque nadie se haya dado cuenta, sí hay quien lo vio, empezando por tu propia conciencia. Entonces, otra consecuencia del pecado es el dolor y el juicio. Estas palabras que fueron pronunciadas por Natán a David, de que vas a pagar problemas en tu casa, problemas en tu vida, te van a pagar con lo mismo. Las consecuencias fueron muy duras. La espada jamás se aportó de su casa, como le dijo Natán, y provocó la muerte de cuatro de sus hijos. Sí, el hijo de Betsabé, que fue el recién nacido, Amón, quien violó a su media hermana, Absalón, que lo mató, y después Adonías también muere. Así de amargas fueron las consecuencias para David, del pecado de David. Y esta misma historia se repite en la vida de todos los pecadores, hermano, que pagan un precio muy grande y la condena de la pérdida de la vida eterna. Entonces, ahora, ¿cómo contrarrestar el pecado? Si al final de cuentas siempre estamos sujetos a tentaciones y muchas veces de tentación pasa a pecado, porque como dijimos, la tentación no es pecado. El pecado es no detenerla y llevarla a los hechos. Entonces, el pecado traerá un gran costo en la vida de los seres humanos y en la eternidad en el juicio final. Pero ¿cómo lo contrarrestamos? El mismo David nos enseña cómo hacerlo. Uno, primero, reconocer nuestro pecado ante Dios y de ser posible ante otro ser humano. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces dijo David, pequé contra Jehová, y Natán dijo también, Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. No morirás, pero habrá consecuencias. Enseguida, pedir perdón. Reconozco que he pecado, Señor, te pido perdón. ¿Verdad? Dice, porque pequé contra Jehová y hice esto, ¿verdad? Entonces, y le dice, ten piedad de mí, en Salmos 51, 1, 2, le dice, refiriéndose a ese momento, le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Entonces aquí David clama, decir, pequé, Señor, ¿verdad? Acepto que pequé, mi pecado fue este, lávame, Señor. Pedirle a Dios un corazón nuevo, un corazón que vuelva a ser de carne, que vuelva a sentir que el amor es el que domina y que ante la falta de amor violamos el mandamiento, uno de los mandamientos que Dios nos dio, ¿verdad? Si amarás a Dios sobre todas tus cosas, aquí David no amó a Dios sobre todas las cosas, prefirió apartarse de Dios por seguir a esta muchacha que le gustó, o sea, quitó a Dios, no lo amó por sobre todas las cosas y enseguida, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama a su prójimo no le roba a la esposa. ¿Sí? Entonces, violó el resumen de las dos leyes, se apartó de Dios y pecó contra su hermano. Y eso trae consecuencias. Entonces, pedirle a Dios un corazón nuevo, decir, Señor, ayúdame a tener un corazón nuevo, un corazón que no esté endurecido, un corazón que no esté entenebrecido en las tinieblas, para poder adorarte a ti
como la razón de mi vida. Tú no vives para mí, Dios. Tú vives por ti mismo y para ti mismo. Tú sin mí sigues siendo Dios. Yo sin ti no soy nada. Entonces permíteme vivir para ti. Permíteme, Señor, estar en tu voluntad. Estar en tu agrado. Pon en mi corazón ese Espíritu Santo que me avise cuando estoy a punto de pecar, cuando estoy a punto de caer en tentación, que prenda las alarmas y permita por amor a ti y amor a mis semejantes sacarme al pecado. Porque tal vez muchos de los que escuchan, muchas de las que escuchan han sido víctimas de un pecado similar al que cometió David. Y a eso hay matrimonios destruidos, hijos abandonados, hijos sin padre, hijos sin familia, pleitos entre los esposos, separaciones, muertos por celos. Entonces, no es cualquier cosa, hermano, ¿verdad? Entonces, y la prueba está aquí. Aquí hubo engaño, hubo adulterio, hubo muerto el esposo de esta mujer, hubo muerto el niño y después consecuencias a toda la familia, ¿verdad? Enseguida, convertirse plenamente a Dios, comenzando una nueva vida. Pecaste, de acuerdo, hermano, todos hemos pecado, pero tenemos que venir a Dios con arrepentimiento, pidiendo perdón, pidiendo su misericordia, pidiendo su bondad, pidiendo su gracia, que nos acepte y que nos limpie con su sangre. Él ya pagó tus pecados, pero tienes que pedir perdón por ellos, arrepentirte, y arrepentirte no quiere decir sentir remordimiento, me sentí mal porque peco, no. Arrepentirse es cambiar, voy para allá. El arrepentimiento sería, voy para allá, pero está muy feo, y me paro tantito, pero luego sigo, o me regreso 2 pasos y luego sigo, pero sigo por el mismo camino. No, arrepentirte es, este no es el camino, me voy por el camino que Dios me señala. Ese es arrepentirte, dejar el camino que llevas y tomar un camino que es el camino del Señor Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino que debemos seguir, ese camino estrecho, esa puerta angosta. Y en conclusión, el costo del pecado es muy grande, hermano, muy grande, ya que deprava todo nuestro ser, rompe nuestra comunión con Dios, roba nuestra tranquilidad al querer ocultarnos, nos impulsa a seguir pecando y trae terribles culpas y juicios divinos. Como David, debemos reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y convertirnos de todo corazón. Hermano, esta lección que nos da ese David, ese hombre hecho conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo ensalza mucho, sí. Finalmente Él era un hombre con defectos, con errores, con virtudes, pero muy diferente, hermano, es equivocarte, cometer un error, a lo que hizo David y a lo que hacemos muchas veces. Así como que por error me tropecé y ya estaba en la cama de la esposa de mi amigo. Mira, sí. Así como que iba pasando y ya cuando me di cuenta, ya traía la cartera de mi vecino. Mira. Por error me equivoqué y me le eché a la bolsa. Mira, no, por favor, ¿verdad? Por error fui y le insulté. Se me olvidó y conté el chisme, ¿verdad? No. Ahí hay conciencia de pecado. O sea, la gente, ese pasajero, ese visitante que dice el primer versículo, ¿no? Que dice que pasó un viajero, ¿verdad? Y que por atenderlo le robó la oveja al otro. Ese viajero que va de pasada, esa es la tentación que te llega al oído: haz esto, toma aquello, agarra aquello, esto, lo otro. Aguas, porque esa tentación, cuando se convierte en una acción, ya pecaste y vienen las consecuencias. Entonces, hermano, sigamos el ejemplo de David, que al final de cuentas fue un hombre que ha sido reconocido, un hombre que está con nuestro Señor, que va a volver con Él, y así lo dice muchas veces la Biblia, y va a volver en un lugar preponderante. ¿Por qué?
Porque él, 1, aceptó su pecado, 2, se arrepintió, 3, cambió, y 4, nunca dejó de honrar a Dios. Entonces, he ahí el mecanismo, hermano, para congratularnos con Dios a pesar de que hemos pecado, y muchas veces ha sido gravemente pecado. Para Dios no hay problema, ¿verdad?, de que si la gente fue violadora, fue asesina, fue lo que haya sido, como lo fue David. Fornicario, asesino, mentiroso y un largo etcétera. Pero aceptó el pecado, se arrepintió, cambió y adoró a Dios permanentemente. Hermano, que Dios te bendiga, hermana, que bendiga a tu familia y que podamos, con la lección tan costosa de David, permitir que Dios hable en nuestras vidas y no tener que pagar precios tan caros como lo tuvo que pagar David, ¿verdad? Tener que andarse escondiendo, tener que perder hijos, tener que perder el reino en algún momento, ser perseguido por su propio hijo, traiciones, persecuciones, 1000 cosas, ¿verdad?, como consecuencia del pecado. Entonces, hermano, no esperemos y después preguntemos, ¿por qué, Señor? Pues nada más porque lo que sembraste cosechas. Nada más por eso, hay una relación causa-efecto. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado, agarrémonos de Dios, que nos pidamos de que nos dé sabiduría, entendimiento, luz en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para esos pensamientos llevarlos, dice la palabra, cautivos a Cristo Jesús y ahí dejarlos. Dice, resistid al diablo, dice la palabra, y él huirá de ustedes. Resistid al pecado y él huirá de ustedes. Hermano, aquí está la solución, aquí está la palabra, ¿verdad? Dice, lleva a los cautivos al Señor. Señor Jesucristo, estoy en esto. Señor, traigo ganas de esto, quiero hacer esto, tengo dudas, quiero pecar, quiero faltarte, Señor, 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 hasta que venga la calma y la paz que trae nuestro Señor y el Espíritu Santo. O, ¿verdad? Señor, perdóname y aquí estoy, heme aquí. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una muy bendecida semana. Yo les pido que compartan esta prédica con otros que pueda serles útil. Oremos para despedirnos. Dios, gracias, Señor, porque nos has enseñado que tú eres bueno a pesar de nosotros, a pesar incluso de nuestra voluntad de ir en contra de tu propia voluntad, Señor. Tú eres bueno, tú nos corriges, tú en algún momento dado tomas la vara para hacernos volver al camino, Señor, y te damos las gracias. No permitas, Señor, no permitas que ninguno de nosotros caiga de manera total en el pecado. Extiende tu mano, Señor, rescátanos de ese mar de pecado que es el mundo, de ese mar de tentaciones que es el mundo, Señor. Llévanos a la presencia de tu Hijo, llévanos a su redil para que Él sea nuestro pastor, para que con su sangre nos lave, para que una vez que nos arrepintamos y una vez que confesemos nuestros pecados, lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador y podamos vivir en gloria, en tu reino, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, eternamente, por los siglos de los siglos. Así sea, en el nombre de tu Hijo. Amén, amén y amén. Bendecida semana, hermanos.